La explosión sacudió la estación orbital, justo cuando el capitán Jake Morrison terminaba su café. Las alarmas gritaron por todos los pasillos, mientras el metal se retorcía bajo la presión del impacto. No era un accidente. Los sensores mostraban 3 naves de guerra aproximándose, sus cascos brillando con los símbolos de la coalición veridiana. La comandante Lisa Harper irrumpió en el puente de mando, con el rostro marcado por la urgencia. Detrás de ella, las pantallas holográficas mostraban docenas de colonias humanas ardiendo en llamas. La flota alienígena había atacado sin previo aviso, sin declaración de guerra, sin demandas. Solo destrucción. Jake apretó los dientes mientras observaba las cifras de bajas. 3 millones de civiles muertos en la primera hora. Estaciones mineras vaporizadas. Transportes de refugiados desintegrados cuando intentaban escapar. Los veridianos no discriminaban entre objetivos militares y civiles. Todo lo humano era considerado una amenaza que debía ser eliminada. La comunicación llegó media hora después del primer ataque. La imagen de la reina Saraba apareció en todas las frecuencias conocidas. Su piel azul pálido brillaba bajo las luces de su nave insignia. Y sus 6 ojos observaban fijamente a través de las cámaras, como si pudiera ver directamente a cada humano que observaba. Ella habló con voz melodiosa pero fría. La humanidad había expandido demasiado rápido por la galaxia. Habían tocado mundos que la coalición veridiana consideraba sagrados. Habían extraído recursos de sistemas que pertenecían por derecho ancestral a razas más antiguas. Y ahora pagarían el precio de su arrogancia. Pero la reina Saraba ofrecía una alternativa. Una paz propuesta. Si la humanidad se retiraba inmediatamente de 50 sistemas colonizados, si entregaban todas sus naves de guerra, si aceptaban supervisión alienígena sobre cada aspecto de su civilización, pero entonces los ataques cesarían. La humanidad podría sobrevivir como una especie vasalla, limitada para siempre a su sistema natal y unas pocas colonias aprobadas. Jake escuchó la propuesta completa sin parpadear. A su alrededor, la tripulación del puente permanecía en silencio absoluto. Las palabras de la reina resonaban en el aire como una sentencia de muerte disfrazada de misericordia. El almirante Greg Turner convocó una reunión de emergencia del alto comando. Representantes de cada flota, de cada colonia mayor, de cada gobierno regional, aparecieron en hologramas alrededor de la mesa de guerra. Las opiniones estaban divididas. Algunos argumentaban que la supervivencia de la especie era más importante que el orgullo. Otros exigían venganza inmediata, sin importar el costo. La doctora Helen Crane, consejera científica principal, presentó los números con frialdad clínica. La coalición veridiana superaba a la humanidad en tecnología armamentística por un margen de 30-1. Sus flotas eran más numerosas, sus armas más devastadoras, sus escudos casi impenetrables. Una guerra directa significaría la extinción humana en cuestión de meses. Pero Jake recordaba algo que la reina Saraba no podía comprender. Algo que ninguna raza alienígena que había vivido en paz durante milenios podía verdaderamente entender. Los humanos habían nacido en un mundo brutal que los forjó a través de incontables conflictos. Habían perfeccionado el arte de la guerra no por elección, sino por necesidad de sobrevivir contra su propio planeta y contra ellos mismos. La votación comenzó. Cada representante tenía 60 segundos para decidir el futuro de su especie. Aceptar la paz propuesta y vivir bajo el control alienígena, o rechazarla y enfrentar una guerra que probablemente no podrían ganar. Los resultados aparecieron en la pantalla central. El silencio en la sala de guerra era tan profundo que Jake podía escuchar su propio corazón latiendo. La humanidad había elegido la retribución.
Y la respuesta de Jake Morrison fue transmitida directamente a la nave insignia de la reina Sarava. No hubo discursos elaborados ni declaraciones grandiosas. Solo una frase simple y directa que heló la sangre de todos los traductores alienígenas que la procesaron. La humanidad rechazaba los términos de paz. La reina Sarava observó el mensaje con una mezcla de incredulidad y desprecio. Sus asesores le habían asegurado que los humanos eran una especie racional, que valoraba la supervivencia por encima del orgullo. Habían estudiado la historia humana, los conflictos internos, las guerras mundiales que casi destruyeron su propio planeta. Todo indicaba que ante una amenaza superior, los humanos negociarían. Pero algo crucial había sido malinterpretado en esos análisis. Los veridianos vieron las guerras humanas como evidencia de irracionalidad y autodestrucción. No comprendieron que cada conflicto había enseñado a la humanidad lecciones brutales sobre estrategia, sacrificio y determinación. No entendieron que los humanos no ganaban guerras simplemente por tener mejor tecnología, sino por su capacidad de adaptarse, innovar y perseverar cuando cualquier otra especie se habría rendido. Lisa Harper activó el Protocolo Tormenta, una serie de directivas militares que habían sido diseñadas para el peor escenario posible, una guerra de supervivencia contra un enemigo tecnológicamente superior. Las flotas humanas comenzaron a dispersarse inmediatamente, abandonando formaciones defensivas predecibles y adoptando tácticas de guerrilla espacial. Los astilleros orbitales trabajaban a máxima capacidad, pero no construyendo acorazados tradicionales. Los ingenieros humanos habían aprendido de sus errores históricos. No podían ganar una guerra de producción contra la coalición, pero podían construir miles de drones armados, naves pequeñas y rápidas, minas espaciales inteligentes y torpedos guiados por inteligencia artificial avanzada. El comandante Nick Peterson dirigía una de las primeras operaciones de contraataque. Su escuadrón de 12 naves ligeras se infiltró en un sistema ocupado por los veridianos, utilizando la gravedad de un gigante gaseoso para ocultar sus firmas térmicas. Los alienígenas esperaban flotas masivas y batallas frontales. No esperaban ataques quirúrgicos contra sus líneas de suministro. Las naves humanas lanzaron una salva de torpedos electromagnéticos que desactivaron temporalmente los escudos de un crucero veridiano. Antes de que pudieran reactivar sus defensas, un segundo grupo de drones suicidas impactó directamente contra sus generadores de energía. La nave alienígena quedó a la deriva, vulnerable y ciega. Nick no esperó a confirmar la destrucción. Su escuadrón ya estaba acelerando hacia el siguiente objetivo, utilizando el campo de asteroides cercano como cobertura. Esta era la nueva doctrina militar humana: golpear rápido, causar el máximo daño posible y desaparecer antes de que el enemigo pudiera responder. La reina Sarava convocó a sus generales después de perder 3 cruceros en ataques similares durante la primera semana. Su frustración era evidente incluso a través de las diferencias culturales. Los humanos no luchaban con honor. No respetaban las convenciones de guerra galáctica. Atacaban convoyes de suministros desarmados. Saboteaban estaciones de comunicaciones, minaban rutas comerciales y usaban tácticas que los veridianos consideraban cobardes. Pero para Jake Morrison y el alto comando humano, no existía el concepto de luchar con honor cuando la supervivencia de tu especie estaba en juego. Los veridianos habían iniciado esta guerra asesinando a 3 millones de civiles desarmados. Habían destruido hospitales orbitales, escuelas en estaciones coloniales y transportes llenos de familias evacuando. No merecían ni esperaban honor. La científica Karen Foster presentó su proyecto más ambicioso durante una reunión clasificada. Si no podían igualar la tecnología de escudos veridianos, entonces encontrarían una manera de hacerla irrelevante.
Su equipo había desarrollado armas de plasma que operaban en frecuencias específicas, diseñadas para resonar con la estructura cristalina de los generadores de escudo alienígenas. Las primeras pruebas fueron devastadoras. Un acorazado veridiano que había resistido horas de bombardeo convencional fue penetrado en minutos por los nuevos cañones de plasma resonante. Su escudo no solo falló, sino que la retroalimentación energética frió sus sistemas internos, dejando la nave completamente indefensa. El almirante Greg Turner autorizó la producción masiva inmediatamente. Cada nave humana sería equipada con estas armas. Cada estación defensiva las instalaría en sus baterías. La tecnología fue compartida libremente entre todas las colonias, sin restricciones de patentes o consideraciones comerciales. En tiempos de guerra existencial, la supervivencia superaba cualquier ganancia corporativa. Mientras tanto, la comandante Amy Chen ejecutaba operaciones psicológicas contra las fuerzas veridianas. Transmisiones pirateadas mostraban a prisioneros alienígenas siendo tratados con respeto y dignidad, contrastando dramáticamente con cómo los veridianos trataban a los humanos capturados. Mensajes cifrados se filtraban a las flotas alienígenas, sembrando dudas sobre las verdaderas intenciones de la reina Sarava y su círculo interno. La guerra no solo se libraría con armas y naves, se libraría en las mentes y corazones de cada soldado, cada civil, cada ser consciente que observaba el conflicto desarrollarse. Y los humanos entendían esto mejor que cualquier otra especie en la galaxia. 3 meses después del rechazo humano a la paz propuesta, la reina Sarava enfrentaba una realidad que sus estrategas nunca habían previsto. Las fuerzas veridianas controlaban más territorio, tenían más naves y poseían tecnología superior. Sin embargo, estaban perdiendo la guerra. Cada victoria alienígena costaba más de lo anticipado. Cada sistema conquistado requería guarniciones masivas para mantenerlo, dispersando aún más sus flotas. Cada ruta de suministro necesitaba escoltas pesadas, porque los ataques humanos eran constantes e impredecibles. La coalición había planeado una guerra rápida de sometimiento. En cambio, cuando se encontraban atrapados en un conflicto de desgaste que drenaba sus recursos exponencialmente, Jake Morrison estudiaba los informes de inteligencia en su nuevo puesto de comando móvil. Los humanos habían abandonado la idea de bases permanentes, después de que 3 estaciones principales fueron destruidas en ataques coordinados. Ahora operaban desde flotas nómadas, que cambiaban de ubicación constantemente, comunicándose a través de relés cuánticos casi imposibles de rastrear. El teniente Carl Briggs reportaba desde las líneas del frente. Su unidad había establecido contacto con la resistencia de Nueva Europa, un grupo de colonos que habían sobrevivido la ocupación veridiana mediante tácticas de guerrilla urbana. Vivían en los túneles subterráneos de las minas abandonadas, emergiendo solo para sabotear infraestructura alienígena y desaparecer antes de que llegaran los refuerzos. Los veridianos respondieron con brutalidad creciente. Por cada soldado alienígena muerto, ejecutaban a 10 humanos civiles seleccionados al azar. Las imágenes de estas ejecuciones eran transmitidas a través de toda la galaxia como advertencia. Pero el efecto fue exactamente opuesto al pretendido. Especies neutrales que habían observado el conflicto con distancia académica comenzaron a cuestionar la moralidad de la coalición. La reina Sarava había presentado la guerra como una acción policial necesaria contra una especie peligrosa. Pero las ejecuciones masivas de civiles desarmados contaban una historia diferente. Pintaban a los veridianos como los agresores y a los humanos como víctimas, defendiéndose desesperadamente. La doctora Karen Foster había avanzado aún más en su investigación armamentística. Su nuevo proyecto involucraba nanotecnología adaptativa que podía infiltrarse en los sistemas computacionales veridianos. Una vez dentro, los nanobots se replicaban y reescribían código,
transformando las naves alienígenas en bombas de tiempo. Y los veridianos nunca sabrían cuándo o dónde atacaría el siguiente virus hasta que fuera demasiado tarde. Lisa Harper coordinaba la implementación de esta nueva arma biológica tecnológica. Equipos de infiltración humanos, muchos de ellos voluntarios en misiones suicidas, se acercaban a instalaciones veridianas con contenedores del tamaño de una moneda llenos de nanobots. Un solo contenedor, liberado en el sistema de ventilación de una estación espacial, podía contaminar docenas de naves en cuestión de días. Los efectos fueron catastróficos para los alienígenas. Acorazados completos, perdían control de navegación en medio de maniobras críticas, estrellándose contra asteroides o incluso entre sí. Sistemas de soporte vital fallaban sin advertencia. Armas se disparaban aleatoriamente, destruyendo naves amigas. La paranoia se extendió por las flotas veridianas como un contagio psicológico. La reina Saraba enfrentaba presión creciente de otros miembros de la coalición. Razas que habían apoyado inicialmente la guerra contra la humanidad, ahora cuestionaban la sabiduría de continuar. Los costos económicos eran insostenibles. El comercio galáctico había colapsado porque las rutas principales estaban minadas o patrulladas por corsarios humanos. Sistemas enteros se declaraban neutrales para evitar ser arrastrados al conflicto. El almirante Greg Turner veía estos desarrollos con satisfacción calculada. La estrategia humana siempre había sido sobrevivir el tiempo suficiente para que el enemigo se desangrara. No necesitaban ganar batallas espaciales masivas si podían hacer que el costo de ocupación fuera insostenible. No necesitaban destruir la flota veridiana si podían convencer a sus aliados de abandonar la coalición. Pero Jake sabía que esta guerra estaba lejos de terminar. Los veridianos habían comprometido demasiado para retirarse sin consecuencias políticas devastadoras. La reina Saraba enfrentaría rebelión interna si admitía derrota ante una especie que ella misma había descrito como primitiva e inferior. Y el orgullo alienígena se había convertido en la cadena que los ataba a un conflicto cada vez más costoso. El comandante Nick Peterson ejecutaba su misión más audaz hasta la fecha. Su flota de combate, ahora expandida a 30 naves ligeras, había penetrado profundamente en territorio veridiano. Su objetivo era la estación Nexo, un centro logístico masivo que coordinaba el movimiento de suministros para todo el sector oriental de la coalición. La operación requería timing perfecto. Mientras el escuadrón de Nick atacaba frontalmente, atrayendo las defensas de la estación, equipos de comandos humanos se transportaban directamente al interior usando tecnología de teleportación experimental. Era peligrosa, poco confiable, y tenía 50% de probabilidad de matar al usuario. Pero los voluntarios no escaseaban. Los comandos materializaron en diferentes secciones de la estación simultáneamente. Algunos llegaron exitosamente. Otros fueron esparcidos a través del espacio en errores de cálculo fatales. Los que sobrevivieron el transporte se movieron con precisión letal, plantando cargas explosivas en puntos estructurales críticos, mientras los defensores alienígenas corrían en pánico intentando comprender cómo habían sido infiltrados. La estación Nexo explotó en una bola de fuego visible desde 3 sistemas adyacentes. Las líneas de suministro veridianas en el sector oriental colapsaron instantáneamente. Docenas de flotas alienígenas quedaron varadas sin combustible ni municiones, vulnerables a ataques humanos de seguimiento. La victoria fue celebrada en cada colonia humana. Pero Jake no compartía el optimismo. Había revisado los números. De los 200 comandos que intentaron teleportarse a la estación, solo 42 lo lograron. Y de esos, ninguno sobrevivió. Habían saboteado sus propios transportadores de regreso para asegurar que no fueran capturados vivos y torturados por información. Este era el verdadero costo de la guerra de retribución.
No solo naves y estaciones destruidas, sino vidas humanas consumidas en el altar de la supervivencia. Cada victoria era comprada con sangre y sacrificio. Nen y Jake se preguntaba en silencio cuántas victorias más podría sostener la humanidad antes de que el precio se volviera insoportable. La comandante Amy Chen interrumpió sus pensamientos oscuros con un informe urgente. La inteligencia había interceptado comunicaciones encriptadas de la nave insignia veridiana. La reina Saraba estaba convocando una cumbre de emergencia con los líderes de la coalición. El tema de discusión era claro. La paz ya no era una oferta generosa a los humanos, sino una necesidad desesperada para los veridianos. La reunión del alto comando humano se desarrolló en una nave insignia camuflada, orbitando un sistema sin nombre. Los hologramas de cada líder regional brillaban alrededor de la mesa táctica, mientras Jake presentaba la situación. Por primera vez, desde el inicio de la guerra, tenían la ventaja en las negociaciones. Pero esa ventaja venía empapada en la sangre de millones. Lisa Harper argumentaba por condiciones de paz duras. Los veridianos habían iniciado esta guerra con genocidio. Habían asesinado civiles deliberadamente, se han destruido colonias enteras y mostrado cero respeto por la vida humana. Cualquier acuerdo de paz debía incluir reparaciones masivas, juicios por crímenes de guerra y restricciones permanentes sobre el poder militar veridiano. Pero el almirante Greg Turner presentaba una perspectiva diferente. Humillar completamente a los veridianos garantizaría conflictos futuros. Una paz que aplastara su orgullo racial los convertiría en enemigos eternos buscando venganza. Necesitaban términos que permitieran a ambas especies coexistir sin odio perpetuo. Jake escuchaba ambos argumentos comprendiendo la validez de cada posición. La sed de venganza era comprensible después de todo lo que habían sufrido. Pero la sabiduría estratégica a largo plazo sugería moderación. Sin embargo, una tercera opción comenzaba a formarse en su mente. Una que nadie más había considerado todavía. La doctora Karen Foster contribuía datos técnicos a la discusión. La industria de guerra humana ahora operaba a niveles que superaban las proyecciones más optimistas. Habían transformado la necesidad en innovación, desarrollando tecnologías en meses que normalmente habrían tomado décadas. Los humanos habían emergido de este conflicto como una potencia militar formidable, no a pesar de estar superados en tecnología, sino porque esa desventaja los forzó a pensar creativamente. El comandante Nick Peterson reportaba desde el frente que las fuerzas veridianas estaban adoptando posturas cada vez más defensivas. Ya no lanzaban ofensivas contra posiciones humanas. En cambio, consolidaban territorios conquistados y fortificaban sus líneas de suministro. Era el comportamiento de un ejército esperando órdenes de retirada, no de victoria. La reina Saraba finalmente transmitió su mensaje oficial a los líderes humanos. Su imagen apareció en pantallas a través de todo el espacio controlado por la humanidad. Los 6 ojos alienígenas mostraban algo que no había estado presente en comunicaciones anteriores: incertidumbre. Su voz, aunque todavía autoritaria, carecía de la arrogancia absoluta que había caracterizado su ultimátum inicial. Ella reconocía formalmente que la guerra había alcanzado un punto muerto inaceptable para ambas partes. Ofrecía negociaciones de paz sin precondiciones, en territorio neutral, con mediadores de especies no alineadas. No era una rendición, pero tampoco era la victoria total que había prometido a su pueblo. Era pragmatismo dictado por la realidad militar. Jake observaba el mensaje completo sin interrupciones, analizando cada palabra y cada pausa. La reina estaba bajo presión inmensa de su propia gente. La coalición veridiana se estaba fracturando internamente. Especies aliadas amenazaban con romper sus tratados si la guerra continuaba. El comercio galáctico había colapsado,
causando recesión económica en cientos de mundos. Los veridianos necesitaban paz tanto como los humanos. Quizás más. Pero había algo más en el mensaje, algo que solo alguien entrenado en detectar engaños podría notar. La reina Saraba seguía considerando a los humanos inferiores. Su oferta de paz era táctica, no genuina. Ella veía esto como un respiro temporal, una oportunidad para reorganizar fuerzas y prepararse para un segundo intento. Su orgullo racial permanecía intacto bajo la fachada diplomática. Lisa Harper compartía las mismas observaciones. Los veridianos no habían aprendido la lección fundamental que esta guerra debía enseñar. Todavía creían en su superioridad inherente. Todavía veían a la humanidad como un problema a resolver eventualmente, no como iguales a respetar. Cualquier paz negociada bajo estas condiciones sería temporal en el mejor de los casos. El teniente Carl Briggs presentaba informes desde Nueva Europa y otras colonias ocupadas. Los veridianos estaban implementando políticas cada vez más brutales contra poblaciones civiles humanas bajo su control. Trabajo forzado, racionamiento extremo, ejecuciones públicas por infracciones menores. No eran acciones de un enemigo buscando reconciliación, sino de ocupantes desesperados por mantener control sobre territorios hostiles. La comandante Amy Chen reveló información de inteligencia crítica. Agentes humanos infiltrados en la coalición reportaban que facciones dentro del gobierno veridiano planeaban un golpe contra la reina Saraba si ella firmaba una paz percibida como deshonrosa. Los militares alienígenas, especialmente, exigían victoria total o la cabeza de su líder. La reina estaba atrapada entre una guerra insostenible y traición interna. Jake finalmente habló, presentando su propuesta radical ante el alto comando. No aceptarían la oferta de paz de los veridianos. Tampoco exigirían rendición incondicional tradicional. En cambio, escalarían la guerra deliberadamente, pero de manera calculada para cambiar fundamentalmente la ecuación política galáctica. Los humanos lanzarían una ofensiva masiva no contra objetivos militares veridianos, sino contra las especies aliadas de la coalición que habían permanecido en segundo plano. Atacarían flotas comerciales, disrumpirían economías y demostrarían que cualquier especie asociada con los veridianos enfrentaría consecuencias directas. Y el objetivo era fracturar completamente la coalición, dejando a los veridianos aislados diplomáticamente. La propuesta generó debate intenso. Algunos argumentaban que atacar especies que no habían combatido directamente contra humanos era injustificable. Otros señalaban que esas mismas especies habían apoyado tácitamente el genocidio inicial contra colonias humanas. La moralidad de la guerra se volvía más complicada con cada decisión estratégica. La doctora Karen Foster contribuyó datos que apoyaban la estrategia de Jake. Las especies aliadas de la coalición eran vulnerables económicamente, de maneras que los veridianos no lo eran. Disrupciones relativamente menores en sus redes comerciales causarían efectos desproporcionados en sus economías. Presión económica podría lograr lo que la fuerza militar no había conseguido: convencer a la coalición de abandonar a los veridianos completamente. El almirante Greg Turner autorizó una versión modificada del plan de Jake. Las operaciones humanas se expandirían para incluir objetivos económicos en territorios de aliados veridianos, pero con restricciones estrictas sobre daño a civiles. El mensaje debía ser claro. Asociarse con los veridianos tenía consecuencias, pero la humanidad no era el monstruo que la propaganda alienígena pretendía mostrar. Las primeras operaciones bajo esta nueva estrategia comenzaron simultáneamente en 12 sistemas diferentes. Flotas humanas emergieron del espacio profundo sin previo aviso, interceptando convoyes comerciales de la Confederación Kelari, uno de los aliados más antiguos de los veridianos. Las naves mercantes fueron abordadas, sus tripulaciones evacuadas ilesas a cápsulas de escape,
y las cargas confiscadas o destruidas según su naturaleza. Los Kelari respondieron con indignación, pero no con fuerza militar. Sus flotas de defensa permanecieron en posiciones defensivas, observando, pero sin comprometerse. La razón se hizo evidente cuando el comandante Nick Peterson interceptó comunicaciones entre el gobierno Kelari y la reina Saraba. Los alienígenas exigían compensación y protección militar inmediata de los veridianos, amenazando con retirar su apoyo a la coalición si no recibían garantías tangibles. La reina Saraba enfrentaba exactamente la pesadilla política que Jake había anticipado. No podía proteger a todos sus aliados simultáneamente, sin dispersar aún más sus fuerzas ya sobrecargadas. Pero abandonar a cualquier aliado enviaría señales de debilidad que erosionarían toda la estructura de la coalición. Estaba atrapada en un dilema estratégico sin solución satisfactoria. Lisa Harper coordinaba operaciones psicológicas en paralelo con las acciones militares. Transmisiones dirigidas a poblaciones civiles de especies aliadas mostraban exactamente por qué estaban sufriendo disrupciones económicas. Los veridianos habían iniciado una guerra de exterminio contra los humanos sin provocación. Habían asesinado millones de civiles, y ahora esperaban que sus aliados absorbieran los costos de esa decisión mientras ellos perseguían su agenda imperialista. El impacto fue inmediato y devastador para la cohesión de la coalición. Manifestaciones masivas estallaron en mundos Kelari exigiendo la retirada de su gobierno del conflicto. Los Taknori, otra especie aliada, declararon neutralidad unilateral y retiraron sus flotas de territorios disputados. Los síndicos de mercado, poderosos intermediarios financieros galácticos, suspendieron todos los créditos comerciales hacia gobiernos involucrados en la guerra, efectivamente congelando la economía de guerra veridiana. Jake observaba estos desarrollos con satisfacción profesional mezclada con inquietud moral. Estaban ganando la guerra a través de medios que deliberadamente causaban sufrimiento a civiles alienígenas inocentes. Sí, las restricciones estaban en lugar para minimizar muertes, pero las disrupciones económicas causarían hambrunas, colapso de servicios médicos y miseria generalizada. La línea entre táctica militar legítima y terrorismo económico era filosóficamente delgada. La doctora Karen Foster presentaba avances continuos en tecnología de armamentos. Su último proyecto involucraba municiones que podían penetrar no solo escudos energéticos, sino también las defensas contra teleportación que los veridianos habían desarrollado después de la destrucción de la estación Nexo. Esencialmente, habían encontrado una manera de materializar explosivos directamente dentro de naves enemigas sin necesidad de infiltración humana. Los primeros despliegues de esta tecnología fueron estratégicamente limitados. Jake había ordenado que solo se usaran contra objetivos militares de alto valor donde la inteligencia confirmara ausencia de no combatientes. El objetivo era demostrar capacidad sin cruzar líneas morales que convertirían a la humanidad en lo mismo que combatían. Un acorazado veridiano escoltando un convoy militar simplemente explotó desde dentro sin previo aviso. Otro desapareció en una bola de plasma cuando sus reactores de antimateria fueron desestabilizados por una explosión materializada directamente en la sala de ingeniería. El pánico se extendió por las flotas alienígenas. Y si los humanos podían colocar bombas dentro de sus naves cuando quisieran, ningún lugar era seguro. La reina Saraba convocó una reunión de emergencia con su círculo interno. Las grabaciones filtradas por agentes de inteligencia humanos mostraban a una líder al borde del colapso psicológico. Sus asesores militares reportaban pérdidas insostenibles. Sus aliados diplomáticos la abandonaban. Su propia población cuestionaba cada vez más la sabiduría de continuar una guerra que solo había traído miseria y humillación. Pero había un elemento en esas discusiones internas que alarmó profundamente a Jake. Facciones militares veridianas argumentaban por escalación extrema. Si estaban perdiendo de todas formas,
entonces debían asegurar que la humanidad no pudiera celebrar victoria. Propuestas incluían bombardeos planetarios de la Tierra misma, uso de armas biológicas diseñadas específicamente para matar humanos, y ataques suicidas masivos contra colonias civiles. El alto comando humano se reunió inmediatamente para evaluar la amenaza. La conclusión era unánime y aterradora. Los veridianos, en su desesperación, podrían decidir que si no podían ganar, entonces garantizarían que los humanos tampoco existieran para celebrar. Era la mentalidad de Escorpión en la fábula, prefiriendo matar y morir antes que aceptar derrota. Lisa Harper propuso una operación de decapitación dirigida contra el liderazgo veridiano. Asesinar a la reina Saraba y su círculo interno podría prevenir decisiones genocidas de último momento. Pero el almirante Greg Turner argumentó que matar a sus líderes solo enardecería a la población alienígena y garantizaría exactamente el tipo de represalias masivas que intentaban evitar. La comandante Amy Chen sugirió una alternativa más sutil. En lugar de matar al liderazgo veridiano, aislarlos completamente. Operaciones de guerra cibernética podrían desconectar a la reina Saraba de sus flotas, haciendo imposible que transmitiera órdenes de escalación extrema. Simultáneamente, la inteligencia humana trabajaría con facciones moderadas dentro del gobierno alienígena para facilitar un golpe de Estado que instalara líderes dispuestos a negociar paz genuina. Jake reconocía la elegancia de la propuesta, pero también sus riesgos masivos. Intervenir directamente en la política interna de otra especie establecía precedentes peligrosos. Si tenían éxito, demostrarían que los humanos podían derrocar gobiernos alienígenas a voluntad. Eso convertiría a la humanidad en la amenaza existencial que los veridianos habían afirmado falsamente que eran desde el principio. El debate continuó por horas, explorando cada opción y cada consecuencia potencial. Finalmente, Jake propuso un compromiso. Ejecutarían la operación de aislamiento cibernético contra la reina Saraba, pero no respaldarían activamente ningún golpe interno. Si facciones veridianas decidían remover a su líder, eso sería decisión alienígena, no manipulación humana. Los humanos simplemente crearían las condiciones donde tal cambio se volviera posible. El teniente Carl Briggs lideraba el equipo de infiltración cibernética. Utilizando tecnología de nanobots desarrollada por la doctora Karen Foster, penetraron las defensas de la red de comunicaciones de la nave insignia veridiana. No fue un hackeo tradicional, sino una infección orgánico-tecnológica que reescribió protocolos de seguridad desde dentro. En cuestión de horas, la reina Saraba descubrió que no podía comunicarse con ninguna de sus flotas. Cada transmisión que intentaba enviar era bloqueada o alterada antes de llegar a sus destinatarios. Estaba efectivamente sorda y muda, una líder sin capacidad de liderar, exactamente como los humanos habían planeado. Los generales veridianos respondieron al silencio repentino de su reina, con confusión inicial que rápidamente se transformó en pánico institucional. Sin órdenes claras desde el comando central, cada flota comenzó a operar con autonomía creciente. Algunos comandantes adoptaron posturas ultradefensivas, retirándose hacia territorios seguros. Otros interpretaron el silencio como luz verde para acciones agresivas que la reina podría haber prohibido. El comandante Nick Peterson observaba estas fracturas desarrollándose en tiempo real desde su puesto de comando. Las flotas veridianas ya no operaban con la coordinación táctica que había caracterizado las primeras fases de la guerra. Algunas naves respondían a amenazas humanas. Otras permanecían pasivas, incluso bajo ataque directo. La coalición militar alienígena se estaba desintegrando sin disparar un solo tiro humano adicional. Pero la situación también presentaba peligros imprevistos. El general veridiano Krath Bell
comandante de la Tercera Flota, decidió interpretar el silencio de la reina como traición o incompetencia. Transmitió mensajes a través de canales militares, declarándose comandante supremo temporal de las fuerzas veridianas y ordenando una ofensiva total contra posiciones humanas. Su razonamiento era simple y brutal. La única manera de restaurar el honor perdido era victoria absoluta sin importar el costo. La doctora Karen Foster alertó inmediatamente al alto comando sobre esta escalación no autorizada. El general Crathbell controlaba aproximadamente un tercio de la capacidad militar veridiana, incluyendo algunas de sus naves más pesadamente armadas. Si lanzaba un ataque masivo contra la Tierra o colonias principales, las defensas humanas podrían retenerlo eventualmente, pero las bajas civiles serían catastróficas. Jake enfrentaba ahora las consecuencias no intencionadas de su estrategia de aislamiento. Habían neutralizado al líder veridiano para prevenir órdenes genocidas. Pero en el proceso habían creado un vacío de poder que permitía a comandantes locales tomar decisiones igualmente peligrosas. El problema con decapitar serpientes era que las secciones cortadas podían seguir mordiendo letal y caóticamente. Lisa Harper propuso acción inmediata para neutralizar al general Crathbell específicamente. Equipos de comandos podrían teleportarse directamente a su nave insignia y eliminarlo antes de que pudiera lanzar su ofensiva. Pero el almirante Greg Turner señaló que asesinar a un comandante militar alienígena violaría convenciones de guerra que los humanos habían respetado escrupulosamente hasta ahora. Cruzar esa línea los convertiría en los terroristas que la propaganda veridiana siempre había afirmado que eran. La comandante Amy Chen ofreció una alternativa basada en inteligencia psicológica. El general Crathbell era un tradicionalista obsesionado con el honor militar. Respondía a desafíos directos según códigos ancestrales veridianos, que dictaban cómo los conflictos entre comandantes debían resolverse. Si un humano lo desafiaba formalmente a combate singular bajo términos veridianos, el honor lo obligaría a aceptar o ser visto como cobarde por sus propias tropas. Jake escuchaba la propuesta con escepticismo creciente. La idea de resolver conflictos galácticos mediante duelos individuales sonaba arcaica y ridícula. Pero Amy presentaba datos históricos mostrando que en la cultura militar veridiana, tales desafíos tenían peso legal vinculante. Si el general aceptaba y perdía, sus órdenes de ofensiva serían automáticamente anuladas. Sus subordinados estarían obligados por código militar a respetar el resultado. El problema obvio era encontrar un humano que pudiera derrotar a un guerrero alienígena de élite en combate físico. Los veridianos eran naturalmente más fuertes que los humanos, con reflejos mejorados y resistencia superior. Sus guerreros entrenaban toda la vida en artes marciales complejas. Enviar a cualquier humano contra el general Crathbell era probablemente una sentencia de muerte. El teniente Carl Briggs se ofreció como voluntario inmediatamente. Había estudiado técnicas de combate veridiano durante operaciones de infiltración en territorios ocupados. Entendía sus patrones de movimiento, sus puntos vulnerables y, más importante, sus suposiciones sobre cómo los oponentes se comportaban. Los veridianos esperaban cierto tipo de combate honorable. Briggs no tenía intención de dárselos. La objeción vino desde una fuente inesperada. La doctora Karen Foster argumentaba que enviar a Briggs era innecesario cuando la tecnología podía nivelar el campo de combate. Su equipo había desarrollado un exoesqueleto experimental que multiplicaba la fuerza humana por un factor de 10 y mejoraba los reflejos mediante interfaces neuronales directas. Con ese equipo, incluso un combatiente promedio podría enfrentar a un guerrero alienígena de élite. Pero Jake rechazaba ambas propuestas por razones tácticas. Si un humano derrotaba al general usando tecnología avanzada, los veridianos argumentarían que el duelo fue deshonesto y se negarían a respetar el resultado.
y si Briggs peleaba sin mejoras tecnológicas. Las probabilidades de victoria eran demasiado bajas para arriesgar la vida de un oficial valioso. Necesitaban una tercera opción que nadie había considerado todavía. La solución llegó desde las colonias de Nueva Europa. Un mensaje encriptado de la Resistencia informaba sobre un veridiano desertor llamado Belcarn, que había estado ayudando a humanos atrapados en territorios ocupados. Él había abandonado su flota por razones ideológicas después de presenciar ejecuciones de civiles humanos, considerando tales actos incompatibles con el verdadero honor militar veridiano. Lisa Harper estableció contacto con Belcarn mediante canales seguros. El alienígena desertor confirmaba que muchos veridianos estaban profundamente incómodos con la dirección que había tomado la guerra. La reina Saraba y generales, como Krathvel, habían pervertido conceptos tradicionales de honor para justificar atrocidades. Él personalmente conocía a docenas de oficiales veridianos que consideraban la guerra contra la humanidad como fundamentalmente deshonrosa desde su inicio. La propuesta de Jake era radical, pero potencialmente brillante. En lugar de que un humano desafiara al general Krathvel, Belcarn lo haría como veridiano hablando en nombre de valores tradicionales que el general afirmaba defender. El duelo se convertiría en algo más que una batalla física. Se convertiría en un referéndum sobre el alma moral de la civilización veridiana misma. El almirante Greg Turner aprobó el plan con reservas. El riesgo era considerable. Si Belcarn perdía, no solo perderían la oportunidad de detener la ofensiva de Krathvel, sino que además darían al general propaganda perfecta sobre cómo incluso los desertores veridianos eran débiles comparados con verdaderos guerreros. Pero si ganaba, las implicaciones políticas resonarían a través de toda la coalición. Los preparativos para el duelo comenzaron inmediatamente. El comandante Nick Peterson garantizaba un campo neutral donde el combate podría desarrollarse bajo observación de representantes de múltiples especies. La comandante Amy Chen coordinaba cobertura mediática masiva, asegurando que cada civilización galáctica pudiera presenciar el evento. Este duelo no sería un asunto privado entre guerreros, sino un espectáculo público con consecuencias políticas enormes. En Belcarn llegó al sitio designado vistiendo armadura tradicional veridiana, no el equipo militar moderno que sus compatriotas usaban. Llevaba armas ceremoniales que databan de épocas anteriores al contacto galáctico, cuando los veridianos resolvían disputas mediante combate ritualizado en lugar de guerra total. Su mensaje era inequívoco. Él representaba valores antiguos que la civilización veridiana moderna había abandonado. El general Krathvel apareció con pompa militar excesiva, rodeado de guardias de honor y transmitiendo bravuconería calculada para las cámaras. Pero Jake notaba señales sutiles de incomodidad en el lenguaje corporal del general. Krathvel había esperado enfrentar a un humano que podría despreciar fácilmente. Enfrentar a un veridiano que cuestionaba su honor desde principios tradicionales era políticamente mucho más complicado. Las reglas del duelo eran simples, según costumbre veridiana. Combate hasta que uno de los participantes se rindiera y quedara incapacitado o muriera, sin interferencia externa. El resultado sería considerado vinculante por todos los observadores, con ramificaciones legales automáticas según el código militar tradicional. Krathvel había aceptado estos términos públicamente, atrapándose en obligaciones de honor que no podía repudiar sin perder toda credibilidad. El combate comenzó con explosividad brutal. Krathvel atacaba con la ferocidad de un depredador apex, usando técnicas modernas de combate militar, diseñadas para matar eficientemente. Pero Belcarn respondía con formas marciales antiguas, que priorizaban defensa y paciencia sobre agresión directa.
Los dos estilos chocaban espectacularmente, mientras miles de millones de seres observaban a través de transmisiones galácticas. Jake estudiaba cada movimiento con intensidad profesional. Belkarn estaba claramente superado en fuerza bruta y velocidad. Krath Bell era producto de décadas de entrenamiento militar de élite. Pero el desertor compensaba con algo que el general carecía: propósito moral claro, que en cada bloqueo, cada esquiva, cada contraataque de Belkarn comunicaba convicción absoluta en la justicia de su causa. El duelo continuó durante 20 minutos agotadores. Ambos combatientes sangraban de múltiples heridas. Krath Bell mostraba frustración creciente mientras sus ataques más poderosos eran consistentemente neutralizados por la defensa metódica de Belkarn. El desertor no intentaba ganar mediante dominación, sino mediante desgaste, demostrando que la fuerza bruta no era suficiente cuando enfrentaba verdadera determinación. Y entonces Belkarn habló durante el combate. Algo prohibido en enfrentamientos militares modernos, pero permitido en duelos tradicionales. Sus palabras resonaron a través de los amplificadores para que todos los observadores pudieran escuchar. Cuestionaba directamente si Krath Bell realmente entendía el significado del honor que afirmaba defender. Preguntaba cómo la ejecución de civiles desarmados podía ser considerada honorable bajo cualquier definición tradicional veridiana. Krath Bell respondió con rugidos de furia y ataques aún más salvajes. Pero Jake reconocía el patrón psicológico. El general estaba perdiendo control emocional, permitiendo que la ira dictara sus movimientos en lugar de entrenamiento disciplinado. Belkarn había convertido el duelo físico en batalla psicológica, atacando no el cuerpo de su oponente, sino sus fundamentos ideológicos. El momento decisivo llegó cuando Krath Bell cometió un error fundamental en su ataque. Sobreextendió una estocada, dejando su flanco vulnerable durante una fracción de segundo. Belkarn aprovechó la apertura con precisión quirúrgica, su arma ceremonial penetrando exactamente entre placas de armadura para alcanzar nervios críticos. Krath Bell colapsó, paralizado temporalmente pero consciente. Belkarn colocó su arma contra la garganta del general caído, pero no presionó. En cambio, ofreció términos de rendición según tradición antigua. Krath Bell podía admitir derrota y retirar sus órdenes de ofensiva, preservando su vida y permitiendo retorno honorable a su pueblo. O podía rechazar rendirse, obligando a Belkarn a completar la ejecución según reglas del duelo. El general Krath Bell permaneció en silencio por largos segundos, que se sintieron como eternidades. Las cámaras capturaban cada detalle de su rostro, mostrando el conflicto interno de un guerrero confrontando la brecha entre su autoimagen y la realidad de su derrota. Finalmente, con voz apenas audible, pronunció las palabras formales de rendición en dialecto veridiano antiguo. Las consecuencias fueron inmediatas y dramáticas. Oficiales bajo el comando de Krath Bell comenzaron a transmitir mensajes confirmando que suspenderían todas las operaciones ofensivas según obligaciones del Código de Honor. La flota que había amenazado con lanzar ataques masivos contra la humanidad simplemente se detuvo. Sus comandantes atados por tradiciones que no podían repudiar sin perder legitimidad ante sus propias tripulaciones. Pero el impacto trascendía las ramificaciones militares inmediatas. Belkarn había demostrado públicamente que la narrativa veridiana sobre esta guerra estaba construida sobre bases morales huecas. Había mostrado que invocar honor mientras cometías atrocidades no convertía esas atrocidades en actos honorables, y lo había hecho usando las propias tradiciones y valores veridianos como arma contra aquellos que las habían pervertido. Lisa Harper reportaba que las transmisiones del duelo estaban causando ondas de choque a través de territorios veridianos. Manifestaciones públicas exigían el retorno a principios tradicionales de honor.
Oficiales militares renunciaban en protesta contra políticas que consideraban violaciones fundamentales de valores culturales. La sociedad veridiana estaba experimentando crisis existencial sobre su identidad moral. La reina Saraba, todavía aislada comunicacionalmente, observaba estos desarrollos con horror creciente desde su nave insignia. Su guerra de conquista se había transformado en catalizador para revolución interna. Las mismas fuerzas que había movilizado para aplastar a la humanidad ahora cuestionaban su autoridad y su visión para el futuro de su civilización. El almirante Greg Turner convocaba otra reunión del alto comando humano para evaluar la situación cambiante, por primera vez desde el inicio del conflicto. Tenían ventaja decisiva no solo militar, sino también moral y política. Los veridianos estaban fracturados internamente. Sus aliados los habían abandonado, y su narrativa justificatoria había colapsado públicamente. Era el momento óptimo para forzar negociaciones de paz desde posición de fuerza máxima. Pero Jake argumentaba por precaución. La historia humana estaba llena de ejemplos donde victorias aparentemente completas se convertían en semillas de conflictos futuros. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial. Japón, después de la restauración Meiji. Potencias humilladas que eventualmente regresaban con venganza. Los veridianos necesitaban derrota que reconocieran como justa, no humillación que alimentara resentimiento eterno. La doctora Karen Foster presentaba análisis sobre el estado interno de la sociedad veridiana, basado en inteligencia recopilada durante meses de guerra. La población civil alienígena nunca había apoyado realmente el conflicto con la humanidad. Habían sido arrastrados por líderes que prometían gloria fácil y expansión territorial sin costo. Ahora enfrentaban las consecuencias de esas mentiras. Economía colapsada, flotas destrozadas y crisis moral sobre quiénes eran como civilización. La comandante Amy Chen sugería que este era el momento preciso para ofrecer términos de paz generosos, diseñados para estabilizar la sociedad veridiana en lugar de destruirla. No reparaciones punitivas, sino ayuda para reconstrucción. No juicios por crímenes de guerra, sino comisiones de verdad y reconciliación. No restricciones militares permanentes, sino acuerdos de desarme mutuo con verificación transparente. El comandante Nick Peterson expresaba escepticismo comprensible. Los veridianos habían asesinado a 3 millones de civiles humanos. Habían intentado genocidio, que ya ahora debían ser recompensados con generosidad en vez de justicia. Parecía moralmente repugnante permitir que escaparan las consecuencias completas de sus acciones. Jake reconocía la validez emocional de esa posición. La sed de venganza era humana y comprensible, pero argumentaba que el verdadero objetivo estratégico no era castigar a los veridianos, sino asegurar que nunca representaran amenaza existencial nuevamente. Y eso se lograba mejor, ayudándolos a reconstruir como sociedad estable y pacífica, que intentando aplastarlos completamente. Lisa Harper contribuía a perspectiva histórica crucial. La reconstrucción de Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial había transformado enemigos mortales en aliados confiables, precisamente porque las potencias victoriosas invirtieron en su recuperación en lugar de simplemente extraer venganza. El Plan Marshall había prevenido el ciclo de resentimiento y conflicto renovado que caracterizó el periodo entre guerras mundiales. El debate continuaba durante horas, explorando cada ángulo moral, estratégico y práctico. Finalmente, el alto comando alcanzaba consenso sobre una propuesta de paz estructurada alrededor de principios de reconciliación, en lugar de retribución punitiva. Sería controversial entre la población humana que había sufrido tanto, pero representaba el camino más probable hacia paz genuina y duradera, en lugar de tregua temporal antes del próximo conflicto. La transmisión de la propuesta de paz humana a la civilización veridiana
fue diseñada cuidadosamente para máximo impacto psicológico. No fue enviada solamente al gobierno o liderazgo militar, sino directamente a la población civil a través de todos los canales disponibles. El mensaje era claro. Los humanos distinguían entre los líderes que iniciaron esta guerra y la población que fue arrastrada a ella. Jake Morrison apareció personalmente en la transmisión, no como conquistador triunfante, sino como representante de una especie que había sobrevivido intento de exterminio. Habló sin ira aparente ni amenazas, solo presentando hechos objetivos sobre cómo había comenzado la guerra, cómo se había desarrollado, y por qué ahora ofrecían términos de paz que muchos humanos considerarían demasiado generosos. Los términos específicos sorprendieron a observadores tanto humanos como alienígenas por su moderación. Cese inmediato de hostilidades con retiro de todas las fuerzas veridianas de territorios humanos ocupados. Establecimiento de comisiones conjuntas para investigar crímenes de guerra cometidos por ambos lados, con juicios transparentes según estándares galácticos de justicia. Reparaciones económicas limitadas específicamente a reconstrucción de infraestructura destruida. No pagos punitivos diseñados para empobrecer. Más sorprendente aún, los humanos ofrecían asistencia técnica para ayudar a reconstruir sectores de la economía veridiana que habían colapsado durante la guerra. Compartirían conocimiento médico para tratar veteranos heridos. Proporcionarían alimentos y suministros a poblaciones civiles alienígenas que enfrentaban escasez, y hoy establecerían programas de intercambio cultural diseñados para prevenir los malentendidos que habían facilitado el conflicto inicialmente. La reina Saraba recibió copia especial de la propuesta junto con mensaje privado de Jake. Él reconocía que ella enfrentaba decisión política imposible. Aceptar estos términos sería admitir derrota y probablemente costarle su posición de liderazgo. Pero rechazarlos garantizaría continuación de una guerra que ya había perdido, arrastrando a su civilización hacia colapso completo. Le daba 24 horas para decidir antes de hacer la oferta pública e irrevocable. En la nave insignia veridiana, la reina Saraba confrontaba el fin de todo lo que había construido. Sus 6 ojos revisaban la propuesta humana repetidamente, buscando alguna trampa oculta o condición inaceptable que justificara rechazo. Pero los términos eran genuinamente moderados, diseñados para permitir a ambas especies coexistir sin destrucción mutua garantizada. Sus asesores estaban divididos predeciblemente. Los halcones militares argumentaban que aceptar cualquier término de paz era traición a todos los soldados veridianos que habían muerto luchando. Los moderados señalaban que esos soldados habían muerto en guerra iniciada por decisiones de liderazgo, no por necesidad existencial. Continuar el conflicto solo añadiría más nombres a listas de bajas sin cambiar el resultado inevitable. La decisión final llegó no de deliberación racional, sino de momento de honestidad brutal consigo misma. La reina Saraba admitía en su círculo interno más cercano que había cometido error fundamental al subestimar a la humanidad. Había asumido que su superioridad tecnológica se traduciría automáticamente en victoria militar. No había comprendido que la guerra moderna se ganaba tanto con adaptabilidad, determinación y voluntad de sacrificio, como con tecnología avanzada. Belkarn, el desertor que había derrotado al general Krathvel, fue contactado secretamente por miembros reformistas del gobierno veridiano. Le ofrecían papel de mediador en negociaciones de paz, y argumentando que él personificaba valores tradicionales que podrían servir como puente entre civilizaciones. Su respuesta fue aceptar con una condición. Cualquier acuerdo de paz debía incluir mecanismos genuinos de rendición de cuentas, no simplemente palabras vacías sobre reconciliación. Las negociaciones formales comenzaron en Estación Neutral, administrada por la Confederación de Comercio Galáctico. Jake lideraba la delegación humana.
acompañado por Lisa Harper y la doctora Karen Foster. La delegación veridiana era encabezada no por la reina Saraba, quien había renunciado discretamente alegando razones de salud, sino por el nuevo primer ministro Tarbeck, un moderado que había criticado consistentemente la guerra desde posiciones legislativas. Los primeros días de negociaciones fueron tensos pero productivos. Ambos lados acordaban rápidamente sobre puntos fundamentales: cese de hostilidades, retiro de territorios ocupados y establecimiento de zona desmilitarizada entre espacios humano y veridiano. Las complicaciones surgían en detalles sobre cómo implementar estos acuerdos y quién sería responsable de supervisar cumplimiento. El teniente Carl Briggs coordinaba equipos de verificación que comenzarían monitoreo de cumplimiento de acuerdos. Su experiencia con infiltración en territorios ocupados lo hacía ideal para identificar intentos de engaño o violaciones encubiertas. Pero también traía perspectiva crucial. Confianza no se construía mediante vigilancia paranoica, sino mediante transparencia mutua y beneficio del compromiso dudoso. La comandante Amy Chen trabajaba en segundo plano, estableciendo canales de comunicación permanentes entre gobiernos humano y veridiano. El problema fundamental que había permitido esta guerra era ignorancia mutua escalando hacia malentendidos fatales. Prevenir futuros conflictos requería institucionalizar diálogo continuo, asegurando que crisis emergentes pudieran resolverse mediante negociación antes de alcanzar punto de violencia. El almirante Greg Turner supervisaba el proceso delicado de desescalar presencia militar humana sin crear vacío de seguridad que pudiera invitar agresión oportunista de terceras partes. Las flotas de combate se retiraban gradualmente, pero naves de reconocimiento permanecían activas, monitoreando cumplimiento veridiano. Era equilibrio precario entre demostrar buena fe y mantener capacidad de responder si los alienígenas violaban acuerdos. La doctora Karen Foster enfrentaba dilema ético complejo respecto a tecnologías desarrolladas durante la guerra. Los humanos ahora poseían capacidades militares que igualaban o superaban a los veridianos en varios aspectos. Compartir estas tecnologías con alienígenas, como muestra de buena voluntad, podría facilitar reconciliación. Pero también eliminaría ventaja estratégica que había costado miles de vidas humanas desarrollar. La decisión final fue salomónica. Tecnologías defensivas serían compartidas libremente, permitiendo a los veridianos proteger mejor sus poblaciones civiles. Pero capacidades ofensivas más avanzadas permanecerían como secretos humanos, al menos hasta que confianza mutua se estableciera firmemente. Que era compromiso que priorizaba seguridad sobre idealismo, pero dejaba puerta abierta para cooperación futura más profunda. El primer ministro Tarbeck sorprendió a la delegación humana durante sesión privada proponiendo programa conjunto de exploración científica. Su argumento era pragmático. Ambas especies habían invertido masivamente en investigación militar durante la guerra. Redirigir esos recursos hacia objetivos científicos pacíficos proporcionaría beneficios económicos mientras construía relaciones de trabajo positivas entre humanos y veridianos. Jake reconocía la propuesta como maniobra política brillante. Tarbeck necesitaba vender el acuerdo de paz a población veridiana que lo vería como humillación. Pero si podía presentar el resultado como transición hacia relación mutuamente beneficiosa, en lugar de simplemente derrota, la oposición interna se reduciría significativamente. Los humanos obtendrían acceso a conocimiento científico veridiano a cambio de ayudar al nuevo gobierno alienígena a consolidar legitimidad. Las negociaciones continuaron durante 3 semanas, resolviendo incontables detalles técnicos y disputas menores. Pero el momento más emotivo llegó cuando representantes de familias de víctimas de ambos lados fueron invitados a compartir testimonios. Una madre humana cuya hija había muerto en el ataque inicial contra colonias civiles habló directamente a padres veridianos cuyos hijos habían perecido en combate.
Ella no ofreció perdón fácil ni pretendía que el dolor desaparecería mediante palabras conciliadoras. En cambio, reconocía la humanidad compartida del sufrimiento a través de líneas de especies. Tanto humanos como veridianos habían perdido seres queridos por decisiones de líderes que no habían comprendido completamente las consecuencias de sus acciones. Honrar esos sacrificios requería asegurar que no fueran repetidos en conflictos futuros. La respuesta de un padre veridiano fue igualmente conmovedora. Admitía vergüenza por haber apoyado inicialmente la guerra, creyendo propaganda gubernamental sobre amenaza humana. Solo después de que su hijo murió, había cuestionado narrativas oficiales y descubierto verdad sobre cómo había comenzado realmente el conflicto. Ahora dedicaría su vida a asegurar que futuras generaciones veridianas conocieran historia honesta, no mitos convenientes. Estos intercambios no estaban en agenda oficial de negociaciones, pero resultaron más importantes que cualquier cláusula legal en el tratado eventual. Humanizaban a ambos lados, transformando conceptos abstractos de enemigo en individuos reales con familias, esperanzas y tragedias. Los diplomáticos podían negociar términos, pero solo conexiones humanas genuinas podían construir paz verdadera.